A ver, en la clase pasada, nosotros nos habíamos quedado, ¿por qué sección? Señorita Romero. Por electricidad, doctor. ¿Perdón? Electricidad. No, no le escuché, disculpe. O sea, por las diapositivas de electromagnetismo, ¿Ya? por la sesión de electricidad. ¿Y qué es la electricidad, señorita Artiaga, Daily? ¿Qué es la electricidad? Buenos días, Buenos días. profesor. Lo que vimos en la clase pasada, que nos quedamos en el electromagnetismo y en la sección de electricidad. Y la electricidad Se divide es en tres partes, ¿no? Se divide en tres partes. la capacidad de, sí, de movimiento de partículas, puede ser, ¿no? Cargas, Ajá, cargas cargas electromagnéticas. eléctricas. Ya, ok, gracias. A ver, señorita Morales, ¿qué necesito para mover las cargas? Las cargas deben tener, o sea, son cargas positivas y negativas. Ya, ¿qué necesito para Para mover? esa manera producir la electricidad. Correcto, pero ¿qué necesito para moverlas? Campo electromagnético. No, no. A ver, don Ardila, ¿qué necesito para mover las cargas de un campo eléctrico? Cuando No me hace, acuerdo, pero cuando hace ejercicio, ¿de qué necesita usted? Cuando hace ejercicio físico, ¿de qué? energía. Ya, ¿y de qué más necesita? Energía, ¿Y de qué más? fuerza. Fuerza. Fuerza, correcto, de la fuerza necesaria para poder mover cargas de un cuerpo a un cuerpo B. Entre. Ahora, yo le aplico un voltaje, ¿verdad? Un voltaje a cada carga. Cuando yo le aplico ese voltaje de cada carga, que debe estar en una distancia determinada, ¿cómo lo denomino eso? Yo le aplico una Intensidad del campo eléctrico. intensidad del campo eléctrico, correcto. Intensidad del campo eléctrico es igual al voltaje sobre la distancia. La intensidad hay una relación directamente proporcional con el voltaje e inversamente proporcional con la distancia. ¿Sí? Entonces, en un campo eléctrico tengo lo siguiente. Tengo dos placas. Una placa positiva y una placa negativa. ¿Sí? Las cargas se mueven de positiva a negativa. Entonces aquí tengo una carga, dos cargas, tres. Tengo nueve cargas. Entonces yo le aplico la potencia necesaria para que cada carga tenga una representación eléctrica. Si yo le aplico un voltio a la primera carga, la ley me dice que mi carga debe ser secuencial. Si es secuencial, ¿cuánto valdrá mi segunda carga? Si la primera vale un voltio, la Dos segunda 2 voltios. voltios. 2 voltios. 2 voltios, correcto. 2 voltios. Y la tercera, 3 voltios, ¿no? ¿Por qué? Porque un campo eléctrico las cargas son iguales. En un campo eléctrico uniforme, las cargas eléctricas del campo siempre son iguales. En un campo eléctrico las cargas son iguales. Puede ser que esta carga
sea positiva, esta negativa, esta positiva, negativa, positiva, negativa. No importa el signo de la carga. Lo que importa es la fuerza eléctrica necesaria para poder mover las cargas. Entonces la fuerza eléctrica está determinada por el movimiento de las cargas. Fuerza eléctrica está determinada por el movimiento de las cargas. ¿Y eso a qué es igual? A la carga, ¿no? Pero también dice que entre el voltaje y la distancia de una carga, ¿qué cosa hay? Una intensidad. Y eso es igual al voltaje sobre la distancia. ¿Dónde encuentro yo mi distancia de mi carga? La encuentro cuando termina mi placa, desde aquí a acá. De aquí a acá hay una distancia. Entonces otro estudiante dice, ¿por qué no mide la segunda carga con respecto al final de la placa? ¿Por qué? Porque las cargas son iguales. Y si las cargas son iguales, las distancias son las mismas. ¿Sí? Entonces yo mido de este final a esta carga y encuentro una distancia con una reglita. Una regla de 30 centímetros mido. ¿Qué distancia hay aquí? ¿Qué distancia hay acá? ¿Qué distancia hay acá? ¿Por qué? Porque he aplicado tres tipos de potencias. Y esos tres tipos de potencia me producen esto. Esto se llama líneas de fuerza. Las que son rectas, paralelas, se llaman líneas de fuerza. Y si yo uno una carga hacia abajo, estas de aquí, se llaman superficies equipotenciales. Estas de aquí se llaman superficies equipotenciales. Quiere decir que las líneas de fuerza y las superficies equipotenciales equilibran entre ellas y me forma un campo eléctrico uniforme. Ahora, para hacer ejercicio, si yo necesito calcular la intensidad de un campo y entonces yo tengo un voltio en la primera, un voltio, ¿cuál será la distancia de la carga que esté aquí? Vamos a suponer que me salió 0.4 centímetros. Un voltio dividido para 0.4 centímetros, de acuerdo con la regla. Pero las unidades de medida de la intensidad son voltio por metro. La unidad de medida de la intensidad es voltio por metro. Entonces, estos centímetros los tendré que transformar a metros. Entonces, por radiofracción, un metro que es arriba, que es igual a 10 a la 2 centímetros. Centímetros con centímetros se van y me queda 0.04 metros. O 4 por 10 a la menos 3. Entonces que aquí me queda igual un voltio dividido para 4 por 10 a la menos 3 metros. Aquí es igual eso. 25. 25, ¿no? La respuesta aquí es 25. ¿25 qué? Voltios por metro. Si yo necesito conocer la otra potencia, en este caso es 2 voltios, entonces digo 2 voltios dividido para la carga, para la distancia. Ya mi distancia va a cambiar porque la carga se movió un poquito. Vamos a suponer que en este caso la carga es 0.5 centímetros.
qué será igual eso? La respuesta. Ojo, la respuesta no debe ser menor de 25, porque recuerden que cuando movemos las cargas, la intensidad se incrementa. Cuatrocientos. La respuesta es 400 No es 400. voltios sobre 40. metro. No es 40 voltios sobre metro. A ver, vamos viendo. Aquí sí sale 400. Sí, 400. Entonces aquí no es 25. Es 250. Eso, 250. Sí, sí, ya me estaba yo 250 voltios por metro, que está 400 voltios por metro. Y la tercera, 3 voltios. 3 voltios. Pero ocurre que la distancia es la misma que la primera. Entonces 0.4 centímetros. ¿Cuál será su resultado? 3 voltios para 0.4. 750. Correcto, 750 voltios. Voltios por metro. ¿Ya? Y ya tenemos nuestro ejercicio. En el semestre pasado yo hacía este ejercicio en práctica, hacía una práctica demostrativa. Esa se llamaba, también la vamos a hacer ahora, pero ya de manera virtual. No es lo mismo que una manera normal, pero esta es la idea conceptual de cómo se realiza el cálculo de el campo eléctrico de un dipolo. Así se llama la práctica, campo eléctrico de un dipolo. Y también podríamos encontrar la fuerza. Claro, la fuerza es igual a la constante de proporcionalidad de la multiplicado por la carga 1 y la carga 2 dividido para R cuadrado. Esa fórmula, ¿cómo se llama, Cruz? Esta fórmula, señorita Cruz, ¿cómo se llama? La ley de Coulomb, ¿no? La ley de Coulomb. Y la fuerza está expresada en Newton. Las unidades de la fuerza es en Newton. Mientras que la ley de Ohm, que ya la vamos a ver, ¿cuál es su símbolo? Un ohm, ¿verdad? Un ohm. Nosotros vimos la clase pasada resistividad eléctrica. Viene después del campo eléctrico. No vimos resistividad eléctrica. No vimos los materiales de resistividad. Ah, ya, correcto. Bien, vamos a ver. Doctor, Señor.
Me escriben algunos compañeros para que le comunique que si le puede dejar ingresar, que están en sala de espera. Ah, ya. Ya los veo, que no, aquí ahorita no encuentro la pantalla. Listo. Ay, 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 ¿cómo hago con la pantalla aquí? Acá está. Ya encontré la pantalla. A ver, veamos. Vamos a compartir pantalla. Nosotros ya habíamos visto a James Clerk Maxwell, habíamos visto lo que es un campo magnético y las fuerzas magnéticas, lo habíamos visto a Ørsted, que demostraba de los campos eléctricos que las cargas eléctricas no están en movimiento, no están en reposo, sino están en movimiento. Habíamos hablado de las ondas eléctricas planas, de las unidades de medida, de lo que es electricidad, de lo que son las cargas eléctricas, ley de Coulomb, inducción, polarización de un aislante, los problemas de cargas eléctricas, campo eléctrico uniforme, que es lo que les expliqué ahora, este problema. Y ahora variación de voltaje, si vimos, o tensión eléctrica. Esto, tensión eléctrica en un campo uniforme. No. Entonces vamos a ver esta parte de aquí. Este problema sí lo vimos, ¿no? Que son varias leyes de la física, de energía con fuerza, cinemática. Es un problema del electrón. Es descubrir la carga del electrón y después observamos la fuerza eléctrica necesaria de ese electrón, cómo se mueve dentro de un campo. No lo hemos visto, Ardila. No, yo no lo tengo. Ya, bien, lo vamos a explicar. A ver, vamos viendo esta parte que creo que no la vi con ustedes. Es inducción y polarización. Bueno, nosotros decimos que en un campo eléctrico la corriente se maneja a través de un hilo conductor. Ese hilo conductor está hecho de un material metálico, en este caso el cobre. En sus casas ustedes tienen instalaciones eléctricas y la energía que corre o por la que corre, ¿no? Lo hace a través de un hilo conductor, que en este caso es el cable. Ese cable es a base de cobre. Entonces ahí se transporta la energía necesaria para poder conectar equipos, focos, etc. Eso se llama conductor. El conductor entonces está revestido de un material plástico, en este caso creo que es de PVC, ¿ya? Que recubre al cobre para que las cargas eléctricas no estén en el aire, sino se concentren en un solo cuerpo. De esto se trata la inducción y polarización. Este caso que ustedes ven aquí, AB, es el conductor, o sea, el filamento de cobre. Y esto que está acá abajo es el soporte aislante, o sea, la parte que recubre al cobre. Si yo a este conductor le agrego, ¿no? le emito una carga eléctrica diferente a la que tienen adentro, entonces, en este caso yo lo tengo imantado con una carga eléctrica positiva. Entonces, como aquí en el conductor yo tengo cargas eléctricas negativas y positivas, y yo le acerco un imán cargado con energía positiva al conductor, las cargas que se me van a mover
¿no? Serían las negativas para que se produzca un proceso de atracción electrostática, ¿no? Para que haya un proceso de atracción electrostática deben haber dos cargas diferentes, una carga negativa y una carga positiva. En este caso, este conductor tiene dos cargas, negativa y positiva. Si yo le aplico una limadura con una carga positiva, las cargas que se moverán hacia ese polo positivo serán las cargas negativas, para que exista una atracción. Acá yo tengo otro ejemplo del mismo conductor, pero con un elemento que se llama tierra. El elemento tierra me permite equilibrar las cargas del conductor. Todo aparato eléctrico tiene atrás de su aparatito un cablecito pequeñito, hay otros que lo tienen más grande. Bueno, ese es un elemento tierra que permite equilibrar las cargas o los aumentos de carga o descensos de carga para ponerlas en una sola posición de equilibrio. Si yo tengo imantado con carga positiva y tengo un conductor con tierra, ¿qué pasará? Que las cargas negativas irán al polo positivo del inductor. Entonces aquí yo tengo un inductor y un conductor, y por lo tanto se produce un proceso de polarización de la corriente eléctrica. Acá también tengo lo mismo, dicho de otra manera, ahora que he explicado: conductor, el aislante, electrones que pasan por el conductor. Si yo froto con carga positiva a un imán, tendré que mis cargas negativas se atraen con el polo positivo. Es decir, va a haber una asimetría en la distribución de las cargas. Para poder entender el fenómeno de las cargas y el movimiento de ellas, Faraday, que fue otro físico estudioso del comportamiento de las cargas, manifestó que para poder observar o para poder imaginarse cómo se mueven las cargas, cómo se mueven de manera vectorial, ¿no?, la intensidad de estas cargas, se ideó esta teoría, que de cada carga negativa, ¿no?, los rayos vectoriales divergen, o sea, en posición divergente. En cada carga positiva, los rayos vectoriales de la intensidad de corriente convergen, o sea, se van hacia afuera. Este proceso de ir hacia adentro e ir hacia afuera lo podemos hacer cuando ya nosotros unimos la placa positiva y negativa en este ejemplo que está aquí. Ustedes ven una carga negativa y una carga positiva. La intensidad vectorial con respecto a la carga negativa van hacia adentro de la carga, y con respecto a la carga positiva van hacia afuera de la carga. Entonces esto nos produce una imagen. Esa imagen es la que Faraday planteó para poder manejar la teoría de que en todo campo eléctrico yo tengo una intensidad de corriente, ¿no?, una intensidad de corriente, y también un área de estudio. Por lo tanto, tanto la intensidad como el área me va a producir un flujo magnético llamado B, o también un campo magnético, pero regularmente se llama flujo magnético. Veamos el problema. Dice: el campo eléctrico que se observa entre las placas mostradas, la que ya les hice el ejercicio en la pizarra, vale de intensidad 2 por 10 a la 4 newton por coulomb, y la distancia entre ellas es de 7 milímetros. Suponga que un electrón se deja libre y en reposo cerca de la placa negativa. La pregunta es, literal A: ¿cuál es la magnitud, la dirección y el sentido de la fuerza eléctrica que actúa sobre el electrón? Veamos, aquí está la resolución del problema. La carga del electrón es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Me pregunta cuál es la magnitud, la dirección y el sentido de la fuerza eléctrica. El sentido, la magnitud, es un proceso vectorial. Entonces yo necesito la fuerza eléctrica necesaria, de la energía necesaria, y de la otra también del electrón, en este caso su carga. La carga es 1.6 por 10 a la 19 coulomb, y la intensidad de ese campo, que está aquí arriba, es de 2 por 10 a la 4 newton por coulomb. ¿Qué me pide calcular la fuerza eléctrica? La fuerza eléctrica es igual a la carga por la intensidad.
carga por intensidad. Entonces, multiplico la carga, que es 1.6, por la intensidad, que es 2, 3.2. Porque ustedes saben que las potencias se trabajan aparte, ¿no? 10 a la menos 19 por 10 a la 4 es igual a 10 a la menos 15 newton. Porque la fuerza está expresada en newton. Literal B. Sabiendo que el peso del electrón es depreciable en comparación con la fuerza eléctrica que actúa sobre él, diga qué tipo de movimiento describirá esta partícula. Bueno, esa es una cuestión teórica que ya el libro ya lo da. Dice, como el campo entre las placas es uniforme, eso ustedes ya lo conocen. ¿Por qué es uniforme? Porque sus cargas eléctricas son iguales. La fuerza eléctrica F que actúa sobre el electrón permanecerá constante mientras aquel se desplaza. Así pues, esta fuerza imprimirá al electrón una aceleración también constante, es decir, el movimiento del electrón será rectilíneo y uniformemente acelerado. Este es un fundamento teórico. Cuando el electrón en un conductor se mueve, pero más lo hace a la placa negativa. Entonces, ¿cómo lo hace? De manera rectilínea y uniformemente acelerado. Allá. Literal C. ¿Cuál es el valor de la aceleración adquirida por el electrón? El valor de la aceleración. Entonces nos vamos a las formulitas que nosotros veíamos en cuarto curso de colegio. Que la fuerza es igual a la masa por aceleración. Si despejamos la variable de aceleración, será igual a la fuerza sobre la masa. ¿Qué necesitamos para hacer este problema? La masa del electrón. ¿Cuánto es la masa? 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. La fuerza ya la tenemos, ¿verdad? Entonces, la aceleración es igual a 3.5 por 10 a la 15 metros por segundo. Literal D. ¿Cuánto tardará el electrón en desplazarse de la placa negativa a la placa positiva? Me está hablando del tiempo. Para eso utilizo la fórmula distancia es igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Despejo la variable tiempo. Tiempo entonces es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la distancia dividido para la aceleración. Y entonces agrego datos a esta variable. Tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2, la distancia, que está aquí arriba, es de 7 milímetros. Era la distancia que ustedes veían aquí en el problema, ¿se ven? Dice, el campo eléctrico que se observa entre las placas tiene una intensidad de tanto y una distancia entre ellas de 7 milímetros. Eso lo hemos transformado a metros. Entonces aquí está distancia, 7 por 10 a la menos 3 metros, por 2 dividido para la aceleración que nos salió acá arriba, 3.5 por 10 a la 15 metros por segundo al cuadrado. Entonces multiplico 2 por 7, le saco la raíz cuadrada, lo divido para 3.5 y eso me sale 2.0 por 10 a la menos 9 segundos. Luego vamos al literal E. ¿Cuál es la velocidad del electrón al llegar a la placa positiva? Entonces, literal E, fórmula. Velocidad es igual a la aceleración por el tiempo. La aceleración, ¿cuánto es? 7 por 10 a la 6 metros por segundo. El tiempo. El tiempo son los 3.5. A ver. Ya, el tiempo, aquí estamos. La aceleración es 3.5 por 10 a la 15 metros por segundo cuadrado. Por el tiempo, 2 por 10 a la menos 9 segundos. Y ahí ya tenemos nuestra respuesta, que es 7 por 10 a la 6. Aquí está mal puesto este dato.
Ahora sí está bien. Había un defecto de fábrica. Bien, entonces ese es el problema del electrón cuando se mueve en un conductor que se dirige al polo negativo y luego se dirige al polo positivo. Bien, para enunciar el potencial eléctrico nos basamos nuevamente en la placa. Yo tengo mi campo que está aquí. A este campo, a esta carga de prueba la llamo A, y esta carga de prueba la llamo B. Entonces, aquí adentro hay cargas. Esas cargas ejercen un movimiento. Al ejercer ese movimiento, yo digo que necesito saber la variación del potencial eléctrico. Porque se supone que aquí yo tengo 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios. Necesito establecer cómo varía un voltaje con respecto al otro. Cómo varía este voltaje con este y con este. O cómo varía el voltaje entre la carga de prueba A y la carga de prueba B. A eso nosotros le llamamos variación. Variación. ¿Variación de qué? Del potencial eléctrico. ¿Y qué es el potencial eléctrico? No es otra cosa que el voltaje. Esa variación de voltaje estaría representado entonces por la formulita. Variación de la carga de prueba AB a B es igual. Nosotros para mover las cargas necesitamos la fuerza necesaria para hacerlo. Y cuando hablo de la fuerza necesito yo un trabajo. Un trabajo. O sea, de la fuerza eléctrica necesaria, de un trabajo. ¿Qué voy a mover? Cargas. Entonces, dentro de este campo, entre la carga de prueba A y la carga de prueba B, ¿qué hay? La fuerza eléctrica necesaria para mover las cargas, que la ejecuta un trabajo. Por lo tanto, la variación de voltaje es igual al trabajo de la carga de prueba AB dividido, ¿para qué cosas? ¿Qué es lo que estoy moviendo? Cargas. La variación de voltaje entonces estará dada entre el trabajo y la carga. Y el trabajo aquí es igual a la fuerza por la distancia. Sí. Trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Por lo tanto, el trabajo, si yo agrego todas estas cosas, ¿qué decía también que era la fuerza? Igual a qué cosa? A la intensidad por... la intensidad era igual a qué cosa? Al voltaje sobre la distancia, ¿verdad? Al voltaje de la carga de prueba B dividido por la distancia. Entonces, si yo agrego a la fuerza lo que significa esto, entonces, ¿qué puedo manifestar? Que el trabajo es igual a la carga por la intensidad y por la distancia. Por eso que la fuerza es igual a la carga por la intensidad.
Si yo sustituyo la palabra F por esta fórmula, entonces el trabajo me quedará carga por intensidad por distancia. Hagamos un ejercicio para para relacionar con esta fórmula. Dice una carga positiva que se suelta en un campo eléctrico tiende a desplazarse de los puntos donde el potencial es mayor hacia los puntos donde es menor. Una carga negativa tenderá a moverse en sentido contrario, es decir, de los puntos donde el potencial es menor hacia aquellos donde es mayor. Ese es un enunciado. El problema es, suponga que una carga Q, un momento que me está diciendo que no, ya. Suponga que una carga Q es igual a 2 por 10 a la menos 7 coulomb. Se desplaza de A hacia B, o sea, la carga de prueba A la carga de prueba B, y que el trabajo realizado por la fuerza eléctrica sobre ella es de 5 por 10 a la menos 3 joules. La pregunta es, ¿cuánto vale la diferencia de potencial entre la carga de prueba A y la carga de prueba B? La diferencia de potencial está establecido por la variación de voltaje, que ya les hablé, que es igual al trabajo sobre la carga. ¿Cuánto es mi trabajo en este problema? Mi trabajo en este problema es 5 por 10 a la menos 3 joules. Y mi carga, 2 por 10 a la menos 7 coulomb. Recordemos o veamos qué es un joule por cada coulomb. Un joule por cada coulomb es igual a un voltio. Un joule por cada coulomb es igual a un voltio. Entonces dividimos el uno para el otro y eso da igual 2.5 por 10 a la 4 voltios, porque joule sobre coulomb es voltio. Otro problema que va acompañado del primero. Dice, si una carga positiva Q es igual a 6 por 10 a la menos 6 coulomb, se soltara en el punto A de la figura, ¿qué trabajo realizará la fuerza eléctrica sobre esta carga al desplazarlo de A hacia B? Entonces nos valemos de la fórmula de potencial eléctrico, variación de voltaje, es igual al trabajo sobre la carga. Despejamos la variable trabajo. Trabajo de AB es igual a la carga por la variación de voltaje de AB. La carga, ¿cuánto es? 6 por 10 a la menos 6 coulomb. Y el voltaje anterior, 2.5 por 10 a la 4 voltios. Eso es igual a 0.15 joules. Otro ejemplo. Dice, usando un aparato adecuado, se midió la tensión a diferencia de potencial entre las placas que se muestra en la figura, encontrándose que la variación de voltaje AB es 300 voltios. También se halla que la distancia entre A y B es de 5 milímetros. En base a estas medidas calcule A, la intensidad del campo, B, cuánto vale la fuerza eléctrica que actúa sobre una carga y cuánto vale el trabajo que el campo eléctrico realiza sobre él. Veamos la primera. La intensidad del campo es igual al voltaje sobre distancia. ¿Cuánto es mi voltaje? 300. ¿Cuánto es mi distancia? Transformada en metros, 5 por 10 a la menos 3 metros. Eso es igual a 6 por 10 a la 4 voltios por metro. Voltios por metro también es igual a newton por coulomb. Por lo tanto, lo uno es igual a lo otro. Supongo que la carga 2 por 10 a la menos 7. Supongo que la carga vale 2 por 10 a la menos 7. ¿Cuánto vale la fuerza eléctrica que actúa sobre esa carga? La fuerza eléctrica es igual a la intensidad por la carga o la carga por la intensidad. La carga en este problema es 2 por 10 a la menos 7 y la intensidad del campo, que es la que sacamos arriba, es 6 por 10 a la menos 4 metros por coulomb. Esto da como resultado 1.2 por 10 a la menos 2 newton. Literal C.
¿cuánto vale el trabajo AB que el campo eléctrico realiza sobre Q al desplazar de la placa A hacia la placa B? Decimos que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. ¿La fuerza cuánto es? 1.2 por 10 a la menos 2. ¿Y la distancia? ¿Cuánto vale la distancia? En metros. 5 por 10 a la menos 3 metros. Entonces, newton por metro es igual a un joule. Y eso es 6 por 10 a la menos 5 joules. Ahora veamos acá. Vamos acá. Vamos a hacer una simbología para nuestras prácticas. Esta se llama resistencia. Esta es una fuente de poder. Esto se llama voltímetro. El voltímetro nos permite medir la potencia, o sea, el voltaje de una carga. Y esto acá se llama amperímetro. Esto se llama reostato. El reostato nos permite medir la intensidad de una corriente eléctrica. El reostato. El amperímetro nos mide el amperaje. Desde aquí en voltios, aquí el amperaje. Y la resistencia aquí es igual ohmios. La unidad de medida de la resistencia es el ohmio, la unidad de medida del voltímetro es el voltio, la unidad de medida del amperímetro o el amperaje es el ampere. Por lo tanto, la intensidad de corriente, corriente eléctrica en la ley de Ohm es igual a I, y latina es igual a la diferencia de carga o la entalpía de carga dividido para la entalpía del tiempo. La intensidad que la medimos aquí, que circula por aquí, que no la vemos, que viaja a la velocidad de la luz, ¿no? Son los electrones que vibran, van vibrando aquí dentro de este reostato. Al vibrar, cuando yo le aplico una tensión eléctrica, ustedes ya saben que es una tensión, que es una variación de voltaje, yo le aplico una tensión eléctrica a este reostato, entonces el electrón vibra, y al vibrar me va a permitir calcular la intensidad que está dada por la carga en un tiempo. Claro, porque aquí hay cargas en un tiempo determinado. Este también funciona como un conductor. Entonces aquí es igual, que la intensidad de un campo eléctrico es igual a la carga sobre el tiempo. ¿La carga cómo está expresada? El coulomb. Y el tiempo en segundos. Por lo tanto, la intensidad es igual a un coulomb por segundo. Y un coulomb por segundo es igual a un ampere. Un coulomb por segundo es igual a un ampere. ¿Está claro, estudiantes, esa parte? ¿Ya? Porque vamos a hacer un problema con estos datos. Bien.
Entonces decía que la corriente eléctrica circula por un conductor. Aquí tenemos un conductor. Y en otras cosas son los electrones que van a una velocidad determinada. Pero cuando a estos electrones se le opone un medio, entonces estos bajan su velocidad de aceleración. Y el fenómeno de movimiento de estos electrones, que es acelerado, ¿no?, tiene esta forma de onda. La forma de onda la va a dar la relación que existe entre el voltaje y el tiempo. Aquí tenemos nosotros un vaso precipitado. Adentro del vaso precipitado le hemos agregado una solución de cloruro de sodio al 3%, peso sobre volumen. También le hemos puesto dos placas, ¿no? Una placa que representa al cátodo y otra placa que representa al ánodo. Para mover esta solución, ¿de qué necesito? Necesito de una fuente de poder de energía, entonces de una pila. Entonces conecto el lado positivo, el lado negativo y el lado positivo de la pila y hago mover la solución de cloruro de sodio. Entonces, como hago mover, la carga eléctrica me permite también disociar a la solución. Cuando disocio, entonces digo que los aniones se mueven hacia el polo positivo y los cationes se mueven hacia el polo negativo. Entonces aquí tenemos el sodio que se une hacia acá y el cloro que se une hacia este lado. Entonces estamos hablando que en medios líquidos las cargas libres que se mueven son iones libres, positivos y negativos, mientras que en los gases se tienen iones positivos, negativos y también electrones libres en movimiento. A eso se lo denomina una corriente real y corriente convencional. Aquí tengo el proceso de movimiento de los electrones con una intensidad de corriente menor y acá con una intensidad de corriente mayor. Aquí habíamos explicado que en un flujo o en un conductor los electrones se mueven en el flujo de esta manera y me van a producir una corriente en el vacío. Esta corriente del vacío en intensidad es igual a carga sobre el tiempo y la unidad de la intensidad de corriente eléctrica es igual a 1 amperio. Bien. ¿Qué más? Ya, seguimos entonces aquí con resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica está determinada entonces por un conductor. Este conductor tiene un área determinada por donde circulan los electrones o el material necesario para que los electrones puedan moverse en este flujo. Para identificar este flujo, ¿de qué elementos se requiere? Se requiere primero de la resistencia eléctrica que está aquí, que es igual, ¿no?, a Rho. Rho significa resistividad eléctrica. Rho es la resistividad eléctrica de materiales. Ya vamos a ver cuánto vale cada material de acuerdo a su resistividad. Multiplicada por L. L es la longitud o la distancia del conductor, multiplicado por el área del conductor. El área de un conductor es igual a pi por r cuadrado. Entonces entendemos que la mayor o menor oposición que presenta un cuerpo al paso de la corriente eléctrica, ¿no?, es una resistencia eléctrica. La unidad de resistencia es el ohmio. Entonces veamos los materiales. Plata, su resistividad a 20 grados centígrados. Las unidades medidas del Rho o de la resistividad es ohmio por metro. Entonces vemos que todas tienen la misma potencia, pero tienen diferentes números en relación a cada elemento. Por ejemplo, la plata tiene 1,6, el cobre 1,7, el aluminio 2,8. Se va incrementando, ¿no? Tungsteno, hierro, plomo, nicrón y carbono. Carbono tiene 35.000 por 10 a la menos 8 ohmios por metro.
De ahí tenemos no metales, germanio, silicio, madera, vidrio, goma dura, ámbar, azufre. Cada uno de ellos tiene un coeficiente de temperatura, alfa, que lo vemos aquí, desde 3.8, ¿no? Ahí va disminuyendo hasta 0.5 por 10 a la menos 3. Veamos unos ejercicios. Dice, de acuerdo a la ley de Pauli, la resistencia de un material. Determine la resistencia de un alambre de cobre, calibre número 10, American White, Gauss, AWG, que posee una resistividad de 1.7 por 10 a la menos 8 ohmios por metro, por cada 1000 metros de longitud y un diámetro de 4 milímetros. Entonces tenemos la fórmula para resolver esos problemas, que resistencia es igual a ρ por la longitud sobre el área. Entonces los datos, ρ es lo que vamos a buscar, perdón, resistencia es lo que vamos a buscar, ρ ya lo tenemos, la longitud también ya la tenemos, el diámetro de ese conductor es de 4 milímetros. Necesitamos conocer el radio. El radio, si el diámetro es 4 milímetros, el radio es 2, ¿no? Lo dividimos por 2. Si lo transformamos a metros sería 2 por 10 a la menos 3 metros. Por lo tanto, el área es igual a pi por r cuadrado. Pi por r cuadrado es igual a 1.26 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Ya tenemos el área. Ahora sí ya podemos reemplazar en la fórmula de resistencia. La resistividad ya la conocemos, ya nos la da el problema. 1.7 por 10 a la menos 8 ohmios por metro, multiplicado por la longitud 1000 metros, dividido para el área, 1.26 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. ¿Ya? La resistencia, por lo tanto, me da 1.35 ohmios. Y tenemos listo nuestro problema. Otro problema. Dice, un conductor de 80 metros tiene una resistencia de 40 ohmios y una sección de 2 milímetros cuadrados. Calcular el valor de su resistencia específica. Cuando me dice resistencia específica me está hablando del material, ¿no? De la resistencia al material. Entonces despejo la variable ρ o resistencia específica, que es igual a la resistencia eléctrica multiplicada por el área y dividido para la longitud. Veamos los datos. ¿Tenemos la longitud del conductor? Sí, 80 metros. Tenemos la resistencia, ¿cuánto? 40 ohmios. La sección de 2 milímetros, sí, aquí está. La transformamos a metros, en este caso 2 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Bien, ya tenemos los datos, los reemplazamos en la fórmula y eso es 40 ohmios multiplicado por 2 por 10 a la menos 6 metros cuadrados dividido por 80 metros. La respuesta es 1 por 10 a la menos 6 ohmios por metro. O también puede ser 1 micro ohmio por metro, porque por cada ohmio hay 1.6, 1 por 10 a la 6 micro ohmios por metro. Otro problema, dice, un obrero trabaja en un tramo de 1200 metros de material conductor. Hallar en ese tramo el área de la sección circular del conductor de hierro, si su resistividad es de 10 por 10 a la menos 8 ohmios por metro, y su resistencia al paso de la corriente es de 3 ohmios. Los datos. ¿El obrero en qué tramo trabaja? 1200 metros. ¿El área la conoce? No la conoce. ¿Conoce la resistividad eléctrica del material? Sí, 1 por 10 a la 8 metros. ¿Conoce la resistencia? Sí, 3 ohmios. Por lo tanto, si lo reemplazo en la fórmula del área, eso es igual a ρ, que es 10 por 10 a la menos 8 ohmios por metro, multiplicada por la longitud, que es 1200 metros, y dividido por la resistencia, que en este caso es 3 ohmios. Resultado, 4 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Otro problemita. Dice, un alambre de tungsteno tiene una resistividad de 0.045 a 20 grados, usado como filamento para una lámpara. El filamento de una lámpara debe ser un filamento de unos 3 centímetros o 2 centímetros no más.
Esa lámpara de tungsteno usted la van a usar en la materia de análisis instrumental, donde determinados equipos tienen lámparas a base de este material, tungsteno. Dice, tiene una resistencia de 20 ohms a la temperatura de 20 grados centígrados. La pregunta es, ¿cuál es la resistencia a 620 grados centígrados? Suponiendo que el coeficiente de temperatura permanece constante. Entonces ahí tenemos temperatura, ¿no? ¿Qué hacemos con la temperatura? Hacemos un delta T entre los 620 y los 20. ¿Cuánto nos da? 600. Si reemplazamos todos esos valores en la fórmula, esta es una fórmula nueva, resistencia es igual a la resistencia del cuerpo multiplicado por 1 más el delta y por T. Entonces, la resistencia inicial del cuerpo es de 20 grados, de 20 ohmios, multiplicado por 1 más el alfa, o sea, el coeficiente de dilatación, eso es igual a 0.045 por T, o sea, por el tiempo, ¿no? En este caso, por la temperatura, perdón, en este caso 600. Multiplicamos todo eso por 20 y eso da igual 74 ohmios. ohmios, ¿no? 1 más 0,045 por 600 da igual 3.5, multiplicado por 20 da igual 74 ohmios. Otro problema. Un alambre de tungsteno tiene una resistencia de 10 ohmios a 20 grados centígrados. Encuentre su resistencia a 120. Lo mismo que el caso anterior. La variación de temperatura, 120 menos 20. ¿Cuánto es? 100 grados. Los datos. Tenemos el alfa o el coeficiente de dilatación, el aumento en la temperatura, y sustituimos la ecuación. R igual a resistencia por 1 más delta por T. Entonces, como aquí viene otra formulita. Dice R inicial es igual a RO más RO, multiplicado por delta por O. Aquí simplemente lo que se ha hecho es multiplicar, en lugar del 1 se lo ha puesto el ρ afuera. Y decimos 10 más 10 porque es el mismo ρ, multiplicado por el delta, el coeficiente de dilatación, en este caso 0.05, por la temperatura, que es 100. Y esto es igual a 10 más 5, por lo tanto igual 15 ohmios. Otro problema, dice, un bloque rectangular de carbón tiene 1 centímetro por 1 centímetro por 5, o sea, ese es el área, ¿no? 1 por 1 por 5. La pregunta es, ¿cuál es su resistencia medida entre dos extremos cuadrados? Literal B. Entre dos caras rectangulares opuestas, la resistividad del carbón a 20 es de 3.5. Vamos a contestar la primera. Dice, el área de un extremo de un cuadrado es de 1 centímetro cuadrado, o sea, 1 por 10 a la menos 4 metros. La siguiente ecuación da el valor para la resistencia entre los extremos cuadrados. Resistividad es igual a ρ por L por A. ¿Cuánto vale ρ? Recuerda este problema, 3.5 por 10 a la menos 5 ohmios por metro, por la longitud. La longitud dice que es 0.50. Claro, es la longitud del bloque rectangular, 1 por 1 por 50. Eso da igual 0.50 metros. El área. El área, dice, el área de un extremo cuadrado es 1 centímetro cuadrado. Pero como tenemos que transformarlo a metros, nos queda 1 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Multiplicamos y dividimos, y eso sale 0.18 ohmios. Literal B. Entre dos caras rectangulares opuestas, la resistividad del carbón a 20 grados es de 3.5. Entonces veamos, resistencia igual al ρ, es la misma ρ de arriba, multiplicado por la longitud, ya cambia la longitud, en este caso es de 10 a la menos 2 metros
¿verdad? Y multiplicado para el área. El área sigue siendo la misma, ¿no? 5 por 10. A ver, no, el área sigue, es igual a 5 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Perdón, 3 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Y eso me sale 7 por 10 a la menos 3 ohmios. Claro, 5 por 10 a la menos 3, 3.5 dividido para 5. Claro, sale 7. 7 por 10 a la menos 3 ohmios. Bien, con todos estos problemas de resistividad eléctrica, entonces ya conocemos y ya podemos manejar que cada material tiene su resistencia eléctrica, ¿no? Y podemos trabajar con cada uno de ellos. Y aquí ya viene la resistencia eléctrica. Nosotros ya comprendemos que es una resistencia eléctrica, es la variación de voltaje dividido para la intensidad. Y decimos que cuando un voltaje AB se aplica en los extremos de un conductor, se establece en ellos una corriente eléctrica. La resistencia de este conductor está dada por la relación voltaje sobre intensidad. Y la unidad de medida de voltaje sobre intensidad, porque la intensidad está expresada en amperes, se denomina ohmios. Entonces, de 1 voltio por ampere es igual a 1 ohmio. Aquí tenemos un problema sencillo. Dice, si conectamos una lámpara a un toma corriente en una determinada casa, un voltaje de 120 voltios se aplicará a los extremos del filamento de la fuente. Entonces se observa que una corriente de 2 amperes pasa por dicho filamento. ¿Cuál es el valor de la resistencia de este elemento? Pues la resistencia es igual al voltaje sobre intensidad. ¿El voltaje cuánto tenemos? 120. La intensidad, 2 amperes. 120 para 2, 60 ohmios, porque el voltaje por ampere es ohmio. Si esta lámpara se conecta a los polos de una batería que aplica al filamento una tensión de 12 voltios, ¿cuál será la corriente? De 12, 120 creo que es. Sí, de 12 voltios. ¿Cuál será la corriente que pasará a través de él? Entonces la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad y la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Sí. En este caso 12 voltios es la que se le aplica a una batería y la resistencia que es 60. Por lo tanto esto es igual a 0.20 amperes, porque voltaje sobre ohmio es ampere. Literal 6. Cuando la lámpara se conecta a otra batería, se observa que una corriente de 1.5 amperes pasa por el filamento. Voy a corregir aquí. Pasa por el filamento. ¿Cuál es el voltaje que esta batería aplica a la lámpara? Entonces nos valemos la fórmula de resistencia igual al voltaje sobre intensidad, despejamos la variable voltaje y nos da resistencia por intensidad. Y resistencia por intensidad es igual a 90 voltios. Entonces aquí tenemos, estudiantes, miren, la fuente de poder, polos positivos y negativos. Esta fuente de poder polo positivo se dirige al ampere o al amperímetro, y acá el polo negativo se dirige al voltaje. Si yo le aplico un voltaje, ¿no? O sea, una variación de voltaje con respecto a esta fuente, vemos que el amperaje se va a incrementar. Vamos a ver ese proceso. Acá está. Si yo le aplico un voltaje de 5 voltios, mi amperaje va a tener 0.20. Si le aplico 10 voltios, va a tener 0.40. Si le aplico 15 voltios, 0.60. Si le aplico 20 voltios, 0.80. Es decir, que mientras el voltaje se incrementa, el amperaje también.
Pero ¿qué permanece constante? Permanece constante la resistencia. Recuerden eso, ¿eh? La resistencia es una constante cuando el voltaje y el amperaje se incrementan. Inclusive da una gráfica, una pendiente. La pendiente que da entre el voltaje y el amperaje es una pendiente. Si nosotros comenzamos a dividir 5 para 0,20, 10 para 0,40, veremos que es lo mismo. ¿Cuánto va a salir siempre? 25, 25, 25. Eso me demuestra que entre el voltaje y el amperaje mi resistencia es una constante. Ya. Por último, bueno, esto no, esto todavía no, esto en la semana que viene les voy a dar, y de ahí ahorita vamos a ver un proceso de práctica, si tenemos tiempo. Nosotros habíamos hecho la práctica de difracción y de polarimetría, ¿verdad? Sí, la difracción sí. Polarimetría no. A ver, vamos a ver en la sala. Vamos a ver práctica, ¿no? Práctica, salimos de aquí. Pero entonces el laboratorio 5 ya lo subieron, el de difracción. El laboratorio número 5 de difracción ya lo subieron. No, no lo han subido ni siquiera lo hemos visto. No, no está subido. No, profe, no está subido. Pero sí se los he explicado. No, Ya les explico entonces.
Sí, porque aquí yo lo tengo cerrado. Entonces no es posible que hayan visto la difracción. Aquí recién lo voy a abrir para que ustedes en estos días lo suban. Las ranuras dobles son muy buenas porque nos muestran definitivamente que la luz puede tener patrones de interferencia. Si dirigiéramos un láser verde a través de esto, lo que veríamos en la pantalla sería algo como esto. Tenemos estos puntos brillantes, pero A ver, aquí vamos a ver el fenómeno de difracción las de la ranuras luz dobles son muy con buenas este link. porque nos muestran definitivamente que la luz puede tener patrones de interferencia. Si dirigiéramos un láser verde a través de esto, lo que veríamos en la pantalla sería algo como esto. Tenemos estos puntos brillantes, pero están difuminados entre sí. Tenemos puntos oscuros que están como mezclados un poco con los puntos luminosos. Y es por eso que podemos dibujar una representación gráfica de esta forma, en donde cada punto se mezcla con el siguiente. Lo cual se ve bien, pero no es muy agradable, ya que si nosotros queremos realmente hacer este experimento, vamos a querer medir algunos ángulos, lo que significa que tendremos que medir algunas distancias. La distancia de la rejilla hacia la pantalla, que me dará este lado del triángulo, y también querré medir la distancia entre alguno de estos dos puntos brillantes. ¿Qué es lo que puedo ver? Pero como están difuminados, nos va a ser difícil encontrar el centro exacto del punto. A veces la luz no es tan brillante y es muy difícil encontrar este punto. Y lo peor es que estos puntos se van haciendo menos luminosos conforme se alejan del centro. Y ese es otro problema. A veces tendremos suerte de ver el quinto o sexto punto brillante alejados del centro. Así que mi pregunta es, ¿habrá alguna forma mejor de hacer esto? ¿Hay alguna forma de hacer que estos puntos se definan mejor? De manera que podamos ver los más brillantes y más cantidad de ellos. Y la respuesta es sí. Veamos cómo hacerlo. Lo que tenemos que hacer es poner más agujeros. Si tenemos estos agujeros que están separados una distancia d, voy a hacer otro agujero a la misma distancia. Y después haré otro agujero a la misma distancia. Y así seguiré haciendo agujeros. Puedo hacer cientos o incluso miles de agujeros así, separados la misma distancia, que se encuentran extremadamente juntos. Y siempre que estén separados una distancia d, algo mágico va a ocurrir. Si tenemos todos estos agujeros separados una distancia d entre sí, lo que tendremos en la pared no va a ser este patrón todo borroso. Lo que vamos a obtener es un punto. Justo aquí, luego oscuridad y después otro punto, luego oscuridad y otro punto. Y verán que esto continúa mucho más alejado del centro de lo que creíamos posible. ¿Por qué? Bueno, vamos a hablar de esto. ¿Cómo es que podemos ver este patrón así? La primera onda que sale de este primer agujero va a viajar cierta distancia hacia la pantalla y digamos que aquí tenemos un punto donde hay interferencia constructiva. Y digamos que tenemos estos dos agujeros para comenzar. Dos agujeros, nuestra doble ranura. Ahorita no vamos a tomar en cuenta todos estos agujeros de abajo. Llegan dos ondas que vienen de dos agujeros y digamos que este punto brillante corresponde a delta X igual a una longitud de onda. En otras palabras, este será el punto de interferencia constructiva en donde la segunda onda de este segundo agujero o segunda ranura viaja una longitud de onda más, comparada con la onda del primer agujero. Y lo que significa es que si yo dibujo con cuidado una línea de aquí a acá, en ángulo recto, significa que este fragmento de la segunda onda será la longitud de la ruta extra. Y esto es una longitud de onda. Y ya que esta segunda onda va a estar viajando una longitud de onda más, este punto tendrá una interferencia constructiva. Si yo dibujara mi onda, va a coincidir perfectamente. Aquí está mi onda y digamos
que la onda del primer agujero o la primera ranura resulta que está en este punto particular en su ciclo. Imaginemos que esta primera onda llega a este punto justo en esta parte de su ciclo. La segunda ranura, ya que está viajando una longitud de onda más, va a llegar a la pantalla en este punto de su ciclo. Ambas están llegando al mismo punto. La primera onda llega en este punto de su ciclo y la segunda onda llega en este punto de su ciclo. Cuando estas se sobreponen, ya que son dos ondas diferentes que se están sobreponiendo en el mismo punto, tendrán interferencia constructiva, ya que el pico coincide con el pico de la otra. Y si el valle coincide con el valle, también será constructiva. ¿Qué pasa con la tercera ranura o el tercer agujero? Aquí es donde se empieza a poner interesante esto. La onda del tercer agujero va a estar viajando esta distancia. ¿Qué tan lejos viajó comparada con la segunda onda? Pues hacemos lo mismo que hicimos hace un momento. Viajó esta distancia y esta tiene el mismo ángulo que aquí arriba. Por lo tanto, esta será la misma distancia que teníamos aquí arriba. Una longitud de onda. Y recordemos que encontramos esta fórmula, d por el seno de teta, es la diferencia en la longitud de la ruta. Y teta es el mismo para todos. Así que puedo considerar estas dos como una doble ranura. La tercera viaja una longitud de onda más que la segunda. Pero ¿qué tanto más recorrió comparada con la primera onda? Continuamos esta línea hacia abajo y vemos que viaja dos longitudes de onda más lejos. La onda que sale del tercer agujero viaja dos longitudes de onda más lejos que la primera onda. La segunda y la tercera van a ser constructivas, ya que están separadas solamente una longitud de onda. Y la tercera y la primera también van a ser constructivas, ya que están separadas 2 lambda. Son múltiplos enteros de lambda y eso quiere decir que coinciden sus valles con sus valles y sus picos con sus picos. Si la primera onda llega a este punto aquí, la onda de la segunda ranura llega aquí y la onda de la tercera ranura viaja 2 longitudes de onda más, por lo que va a llegar en el tercer pico. Todas van a estar sobreponiéndose en el mismo punto de su ciclo, por lo que vamos a tener interferencia constructiva. Y podemos seguir haciendo esto para las demás ranuras. Aquí también vamos a tener interferencia constructiva. La onda de la cuarta ranura va a viajar una longitud de onda más que la onda de la tercera ranura, 2 longitudes de onda más que la onda de la segunda ranura y 3 longitudes de onda más que la de la primera ranura. Pero todas se van a alinear y se van a traslapar perfectamente, por lo que tendremos un punto extremadamente brillante aquí, ya que tenemos más ondas que están haciendo interferencia constructiva aquí. Y ahora, esta es la parte donde comienza a ponerse extraño. Tienen que poner mucha atención, porque a mí esta es la parte que más trabajo me costó comprender cuando lo estudié, pues no tenía ningún sentido para mí. Así que pongan atención. Esta es la parte extraña. Si nos desviamos ligeramente de este punto constructivo, si yo me voy un poquito más arriba de aquí, veamos qué pasa acá. La onda de la primera ranura va a viajar esta distancia y la onda de la segunda ranura va a viajar esta distancia hasta acá. La diferencia en la longitud de la ruta no va a ser una longitud de onda. Digamos que la diferencia en la longitud de la ruta es de 1.1 longitudes de onda. Digamos que la onda de la segunda ranura no estará viajando una longitud de onda más que la primera. Estará viajando 1.1 longitudes de onda más que la anterior, más que la primera onda. Y si la primera onda llega a la pantalla en este punto, la segunda onda va a llegar a la pantalla no en ese mismo punto de su ciclo, sino a 1.1 longitudes de onda después. Y si dibujo todo esto por acá, me voy a quedar sin espacio. Voy a ponerlo acá, ya que todas estas son los mismos puntos en el ciclo se repite una y otra vez. 1.1 longitudes de onda será más o menos por aquí. La segunda onda va a llegar en este punto en su ciclo y se van a traslapar. Pues podemos decir que es parcialmente constructiva. Y si solo viéramos estos dos puntos, quizás tuviéramos un punto algo brillante aquí. Pero si continuamos, veamos qué sucede. La onda del tercer agujero también viaja hasta acá
¿Qué tanto más lejos viajó? Bueno, viajó 1.1 longitudes de onda más que la segunda onda, pero viajó 1.1 más 1.1 longitudes de onda más que la onda de la primera ranura, por lo que viajó 2.2 longitudes de onda más allá que la primera onda. Vamos a aclarar mejor esto. Hago lo mismo que hice con los ejemplos anteriores. Aquí dibujo una línea con ángulo recto y está un poquito más alejada, así que la dibujo un poquito más lejos. La segunda onda viaja 1.1 longitudes de onda más que la primera onda. La onda de la tercera ranura viaja 1.1 longitudes de onda más que la onda de la segunda ranura, pero va a viajar 1.1 más 1.1 longitudes de onda comparada con la onda de la primera ranura, por lo que esta va a viajar 2.2 longitudes de onda desde la tercera ranura, al menos comparada con lo de la primera ranura. ¿En qué parte de su ciclo llegará a la pantalla? Tenemos 2 longitudes de onda. 2.2 estará un poquito más lejano, no hasta el fondo, pero más lejos que estos dos. Así que será en este punto por aquí. Podemos seguir haciendo esto. Vamos a ver qué pasa. Hagamos un par más. Esta onda tiene que viajar esta distancia y seguramente ustedes ya están viendo el patrón. La onda que pasa por la cuarta ranura va a tener que viajar 1.1 longitudes de onda más lejos que la onda de la tercera ranura. Tendrá que viajar 2.2 longitudes de onda más lejos que la onda de la segunda ranura y viajará 3.3 longitudes de onda más que la onda de la primera ranura. Y si comparo la posición del ciclo de esta onda con la primera, será 3.3 longitudes de onda más, 1, 2, 3, así que va a estar por aquí, y aquí estará el punto 4, el punto 5, tendré otro en el punto 6, otro en el punto 7, en el punto 8, en el punto 9 y en el punto 10. Habré recorrido toda una longitud de onda completa. ¿Qué va a hacer esto? Si todas estas ondas se traslapan entre sí, en este punto que está un poquito más alejado de este otro punto, ¿qué veremos aquí? Pues podemos emparejar esto. Este punto y este punto van a tener una interferencia completamente destructiva. Uno está en el máximo, el otro está en el mínimo, uno en el pico, otro en el valle, se van a aniquilar. Y podemos seguir haciendo estas parejas. Este de aquí y este de acá también se van a destruir y podemos seguir haciendo esto con todas las parejas de puntos así, de manera que siempre encontremos un punto que tenga interferencia destructiva con otro. Y eso significa que no vamos a tener luz alguna en este punto, aunque estemos un poquito alejados de este punto. Bien, estudiantes, ¿qué vamos a trabajar aquí? Aquí no vamos a medir nada porque no hay cómo medir. Aquí nosotros vamos a hacer un trabajo de observación y así mismo como el trabajo de interferencia de onda, que hacíamos imágenes, hacíamos captura de pantalla y decíamos, esta es una imagen tal cosa. Aquí vamos a ver cuándo es una imagen constructiva y cuándo es una imagen destructiva. Nada más. Cuándo es un delta X igual a una longitud de onda y cuánto es un delta X igual a 1.1 longitud de onda. Eso es todo. Ya les voy a poner en el sistema para que ustedes lo tengan y entreguen esa información. Ahora voy a ver otra práctica. Esta también es de llenar datos, porque tampoco podemos hacer la práctica. Además nunca la hemos hecho, pero siempre nos hemos manejado de esa manera. Vamos a ver la práctica de polarimetría. La polarimetría es el equipo. Primero vamos a conocer el equipo de polarímetro, la estructura rápida, y luego vamos a calcular una concentración en base a esta fórmula. Nosotros vamos a calcular la rotación óptica de una sustancia, que es igual a la longitud de onda dividido para la longitud por la concentración. Esta longitud de onda es el giro que da el polarímetro en dos posiciones, en posición de derecha y en posición izquierda. Derecha, izquierda.
Y esto de aquí, alfa, es la rotación óptica, la rotación específica, perdón, rotación específica. Cuando ustedes vayan a la materia de análisis orgánico, van a ver esta fórmula. Entonces, el ángulo vamos a suponer que giró en 32 grados. ¿Y la longitud a qué se refiere? La longitud se refiere al tubo del polarímetro. El polarímetro adentro, en una carcasa, tiene un tubo que está expresado en 2 decímetros. Pero nosotros lo tenemos que transformar a centímetros. Ahora, la concentración. ¿Concentración de qué? Les había hablado de que la rotación óptica es para calcular la rotación de una sustancia química, en este caso un carbohidrato. El carbohidrato tiene 2 isómeros, el isómero D y el isómero L. Nosotros lo ponemos acá. Ya estamos con el tiempo estudiando. Entonces, ¿qué vamos a ver? El isómero D y el isómero L. El D gira en sentido positivo y el isómero L gira en sentido negativo. En el polarímetro, el isómero D gira hacia la derecha y el isómero L gira hacia la izquierda. Entonces, en esos 2 giros que produce es el ángulo que nosotros vamos a encontrar. ¿La concentración de qué? De un carbohidrato. Vamos a suponer un carbohidrato que ustedes lo van a ver en los sacarosa o azúcar. Sacarosa. Tiene 2 isómeros. El isómero D y el isómero L. Vamos a calcular el ángulo. Vamos a suponer que este tiene 32 y este acá tiene este acá tiene 25. Supuesto, ¿ah? ¿Qué necesitamos encontrar? Esto de acá. Cuando sepamos esto, ¿cuánto es la concentración de la sacarosa? Concentración de la sacarosa es igual a 0.02 gramos diluidos en 15 mililitros de agua. Esta es la concentración. O sea, 0.02 para 15. Esa es mi concentración. Lo multiplico para los 2 decímetros que se lo convierte en centímetros. Creo que es 0.2 centímetros. Y ahí encuentro mi rotación óptica. Pero como todo este proceso hay que hacerlo en un polarímetro, el polarímetro nunca ha habido en la facultad. Lo que hay es un polarímetro virtual. Entonces vamos a encontrar de manera teórica esto de aquí, la rotación óptica. Buscamos en la bibliografía que hay la rotación óptica de las siguientes sustancias: dextrosa, lactosa y maltosa. Nada más. Anotan nomás la rotación óptica de esas 3: dextrosa, lactosa y maltosa. Claro, ponen la fórmula también, ¿no? No hacemos el proceso de esto porque no hay cómo hacerlo. Pero en uno de los experimentos sí lo hace, ¿no? Y sí lo encuentran. De todas maneras, para que ustedes tengan una idea, ¿no? Del polarímetro. Vamos a ver el video. Antes de eso vamos a asistir la asistencia. Asistencia. A las 12:50 se les va a abrir el sistema para la asistencia. Va a estar hasta las 13 horas, porque ya son 12:50. Creo que no vamos a alcanzar a ver lo del polarímetro. De todas maneras vamos a hacer el intento. Añadimos nuestra asistencia un momento. A las 12:50 se le abren las asistencias. Me avisan. Vamos a ver el polarímetro.
de sodio emite luz monocromática ¿Le amarilla. estoy compartiendo la La pantalla? luz no está polarizada. No. Hay ondas Profesor. electromagnéticas de la luz Sí, sí vibrando les en estoy todos los compartiendo. planos a lo largo Sí. de la Gracias, dirección de señorita. propagación de la luz. Cuando un artificio polarizador, lámpara de sodio, emite luz monocromática amarilla. La luz no está polarizada. Hay ondas electromagnéticas de la luz vibrando en todos los planos a lo largo de la dirección de propagación de la luz. Cuando un artificio polarizador intercepta un rayo de luz no polarizada, solo las ondas que vibran en un solo plano pueden atravesarlo. La luz ha sido polarizada en un plano. Cuando un segundo elemento polarizador, denominado analizador, es situado en la trayectoria del rayo, la luz solo se transmite plenamente cuando el polarizador y el analizador están alineados. A medida que rotamos el analizador desde la posición de alineamiento, la luz transmitida disminuye y queda completamente bloqueada cuando el polarizador y el analizador forman un ángulo de 90 grados. Cuando colocamos un tubo que contiene una disolución de un compuesto no quiral en la trayectoria del rayo de luz, este no ejerce ningún efecto en el plano de polarización de la luz. Por el contrario, si la disolución contiene un exceso de uno de los enantiómeros de un compuesto quiral, el plano de polarización de la luz sufre una rotación en uno u otro sentido. Debido a su efecto sobre la luz polarizada, decimos que las moléculas quirales son ópticamente activas. Los dos enantiómeros de un compuesto quiral hacen girar el plano de la luz polarizada en direcciones opuestas. Un rayo de luz se compone de ondas electromagnéticas que vibran en todas las posibles direcciones perpendiculares a su trayectoria. Algunos materiales, como una película de plástico polarizante, tienen la propiedad de absorber todas las ondas salvo las que vibran en un determinado plano. La luz que consiste en ondas que vibran en un solo plano es denominada luz polarizada en el plano. Los compuestos quirales interactúan con la luz polarizada haciendo girar su plano de vibración hacia la izquierda o hacia la derecha. Se dice que estos compuestos son ópticamente activos. Los dos enantiómeros de un mismo compuesto hacen girar el plano de polarización en un mismo ángulo, pero en direcciones opuestas. El que lo hace girar en sentido horario se denomina isómero dextrorotatorio y se representa mediante un signo más. El otro es el isómero levorotatorio, que se representa mediante un signo menos. Los enantiómeros son denominados isómeros ópticos debido a su capacidad para interactuar con la luz polarizada. El grado de rotación de la luz polarizada se mide con un instrumento de laboratorio denominado polarímetro. Un polarímetro contiene una fuente de luz, filtros polarizador y analizador hechos de película polarizante, y un tubo de muestras cilíndrico con los extremos transparentes situado entre los dos filtros. La luz polarizada por el primer filtro pasa a través del tubo y alcanza el filtro analizador. La intensidad de la luz que atraviesa el segundo filtro es máxima cuando los ejes de ambos filtros están paralelos. Cuando rotamos el analizador de manera que los ejes de ambos filtros resultan perpendiculares, la luz no puede atravesarlo y el campo de visión aparece oscuro. Ahora, cuando llenamos el tubo con una disolución de un enantiómero, el plano de polarización es rotado en alguna medida, de manera que alguna luz pasa a través de la ventana del ocular. Para determinar el ángulo de rotación, el analizador es rotado en sentido horario o antihorario, hasta que la ventana vuelve a aparecer oscura. El ángulo en que ha sido rotado el analizador es igual al ángulo en el que el plano de polarización de la luz ha sido rotado en el interior del polarímetro. La magnitud de la rotación observada es proporcional a la concentración del enantiómero y a la longitud del tubo de muestras. Conociendo la constante de proporcionalidad, es posible determinar la concentración del enantiómero en la disolución midiendo el ángulo de rotación. Vamos. Bien, Una entonces lámpara ahí de nosotros sodio hemos visto emite luz este monocromática proceso amarilla.
Y ahora vamos a ver otro video. Si alcanzamos, ¿no? Si hay tiempo, estudiantes. Faltan 7 minutos. Vamos a ver si alcanzamos. Profesor, disculpe que le interrumpa. Tengo una pregunta. Es acerca del portafolio. Quería saber si en el portafolio van los deberes y lo que hemos aprendido en las clases de las diapositivas, o también van los ejercicios que hemos realizado. Van los contenidos que hemos discutido en clase. Las diapositivas no entran. Solamente las diapositivas sirven de ayuda nada más. Es una ayuda. Pero ahí van los contenidos, van todas las tareas que hemos realizado. Y puede ser en Word. Lo que te desea. En lo que te sea menos complicado. Ok, gracias. Nada. Ya, señorita. Aquí está la clase. Explica cómo es el proceso. Si les estoy compartiendo pantalla. Estudiantes, ¿me escuchan? Sí, profesor. Si les estoy compartiendo pantalla. Sí. Sí, también, el video. Ya, el video. Este es otro video. Para comenzar debemos tomar las siguientes precauciones. La primera es haber encendido la lámpara por lo menos 10 minutos antes de usar el polarímetro para lograr que se estabilice. La segunda, si correspondiera, es llevar a cero el equipo, no en este caso. Y la tercera, y no menos importante, es asegurarnos de que la solución con la que vamos a trabajar sea perfectamente límpida y translúcida. A continuación, tomamos el tubo portamuestra y lo llenamos con la solución a medir, de esta forma. Prácticamente hasta el tope, procurando siempre que al cerrarlo no queden burbujas en el seno del líquido y si queda alguna burbuja, ésta se ubique en la oliva. La oliva la colocamos hacia arriba y cerramos la tapa del polarímetro. A continuación, observamos a través del ocular, a la vez que movemos la perilla que gira a la escala graduada, para poder encontrar una situación de luz tenue, como se muestra aquí. Si en algún momento consideramos que nos pasamos de esa situación de luminosidad tenue para ambos semicampos, podemos ir y venir con la rueda en cualquiera de los sentidos hasta que estemos convencidos de que ambos semicampos estén igualmente iluminados, con luz tenue cada uno. En este punto observamos la escala graduada y el vernier y tomamos la lectura. No olvidemos que la lectura se trata de ángulos, que son magnitudes con sus correspondientes unidades, los grados. Bien, estudiantes, esa ha sido la clase. Pueden seguir viendo, observando en estas clases la preparación con una concentración de sacarosa. Para mostrar el punto final. Y ustedes realizan su trabajo. Si hay algún inconveniente, estoy a las órdenes en la conversación de chat que tengo con ustedes para seguirlos atendiendo. Bien, ya estamos con los tiempos, son 12:57 y nos vamos a retirar. Gracias por la atención que me han prestado el día de hoy. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profesor. Gracias, doctor. Hasta luego, jóvenes.